7 de enero de 2024, domingo de la Epifanía del Señor. Las lecturas están tomadas, la primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 6. La segunda lectura tomada de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 2 al 6. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. El término griego epifanía tenía el significado de entrada poderosa con méritos propios en la fama de la gente. Se usaba comúnmente para referirse a la llegada de un rey a una ciudad. También servía para indicar la aparición de una divinidad o una intervención prodigiosa de Dios. La fiesta de la Epifanía nació en las iglesias de Oriente en la segunda mitad del siglo IV, al mismo tiempo que nacía la fiesta de la Navidad en las iglesias de Occidente. Esta fiesta tenía como objetivo celebrar el nacimiento y el bautismo de Cristo. Posteriormente, ambas festividades, Navidad y Epifanía, se comenzaron a celebrar en todo el mundo cristiano y la Epifanía quedó en Oriente como memoria del bautismo del Señor, mientras que en Occidente recordaba la venida de los magos, presentados como primicia de los gentiles. Jesús es el Señor de todos los pueblos. Tomamos entonces en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento y pausado de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 6. El himno completo del que está arrancada nuestra primera lectura abarca el capítulo 60 de los versículos del 1 al 22. Es tan hermoso que vale la pena leerlo completo. Se describe la restauración de Jerusalén, llamada aquí la hija de Sión. El retorno del exilio es descrito en este himno con el mismo lenguaje con el que había sido descrito el Éxodo en tiempos de Moisés. La gloria de Yahvé guía e ilumina a su pueblo como si fuera una columna de luz, como dice Éxodo 24 y Éxodo 40. Con la restauración de Jerusalén y la reconstrucción del templo, la gloria de Yahvé vuelve a morar en medio de su pueblo. Dios es la luz del pueblo y por eso Jerusalén se convierte también en luz de las naciones. Después de la construcción del segundo templo, la tradición judía comenzó a asumir que la Torá, es decir, la ley de Dios, es una luz destinada no solamente para Israel, sino también para todos los pueblos. La segunda estrofa de la lectura muestra cómo en una gran procesión retornan a Jerusalén todos sus hijos e hijas que estuvieron lejos a causa del destierro. Junto con ellos llegan también a la ciudad santa, restaurada por la presencia de la gloria de Dios, todas las naciones de la tierra. Traen una abundancia de dones para ofrecerlos ante el altar del templo reconstruido. Traen oro para colaborar con la reconstrucción del templo y también incienso para usarlo en los diversos rituales sacerdotales. La coincidencia del oro y el incienso en la ofrenda de los magos nos revela que San Mateo tenía en su mente este pasaje profético cuando compuso el relato de los magos de Oriente. El resto del himno, que no leemos en la liturgia, es un cántico a la paz. Aunque uno puede notar aquí y allá ciertos acentos de revancha, la restauración de Jerusalén, queda claro, es obra solo de la fidelidad de Dios, que se ha compadecido de su pueblo. La Navidad se caracteriza por eso, en ser un tiempo de paz, de reconciliación, de suerte que hasta en medio de las guerras suele hacerse una tregua en estas fechas. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 2 al 6. El pasaje que leemos como segunda lectura está tomado de la unidad compuesta por capítulo 3, versículos del 1 al 13, en la que Pablo proclama que ha sido elegido para anunciar el gran secreto que estaba escondido en el corazón de Dios. ¿Cuál es ese secreto? Que la salvación no es solamente para Israel, sino para todos los pueblos. Esto trae una consecuencia inmediata. Toda aquella persona que crea en Cristo y se comprometa a vivir según el Evangelio es verdaderamente hija e hijo de Dios y forma parte de la familia de la Santísima Trinidad. Las personas que no pertenecen al pueblo judío pueden ser, sin embargo, verdaderos coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la gracia.
Y este misterio de la salvación universal ha sido revelado por Dios a los apóstoles y a los profetas cristianos. El anuncio de la salvación a todos los pueblos es, por ello, una misión que Dios encomienda a su iglesia y a sus ministros. Pablo es uno de ellos, y por eso ha puesto su vida entera al servicio de este propósito. El misterio de la encarnación que estamos celebrando en este tiempo de Navidad tiene consecuencias universales, de ahí que la iglesia sea esencialmente misionera. Este pasaje nos obliga como cristianos a hacer de nuestras iglesias y congregaciones espacios universalistas de inclusión. No hay ninguna condición por la cual una persona deba ser excluida de la obra de la gracia, ni su procedencia, ni su cultura, ni su identidad genérica, ni su condición social. La iglesia, para ser fiel al mensaje de la Epifanía, ha de ser una casa abierta para todas y todos sin excepción. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12. El Evangelio de la infancia de San Mateo está lleno de alusiones a las escrituras judías. En muchos momentos se retrata a Jesús bajo la perspectiva de Moisés. Moisés fue perseguido por el faraón, Jesús ha sido perseguido por Herodes. En otros casos, en cambio, Jesús encarna la suerte de su pueblo, de Israel. Por eso huye a Egipto como Israel, y de allí es rescatado por Dios como lo fue Israel. En el caso de la fiesta de hoy, la aparición de la estrella es también un eco de la profecía de Balaam, que aparece en Números 24:17, que desde antiguo era considerada una profecía mesiánica. Testimonio de ello es la denominación de un guerrero que tuvo aspiraciones mesiánicas y que se llamaba a sí mismo el hijo de la estrella, Bar Kokhba, en el tiempo de la revuelta judía contra los romanos en los años del 64 al 70. De manera que los magos de Oriente se llamaban magos a los sabios caldeos que se dedicaban al estudio de la naturaleza, especialmente de los astros, y a los que se estimaba a los astros como signos de acontecimientos especiales. Estos magos representan aquí a los paganos, es decir, los pueblos que no conocen al Dios de Israel y que habrían de recibir el anuncio del Evangelio. Pero mientras ellos buscan al rey de los judíos siguiendo una estrella, se ve en contraste la actitud de rechazo de parte de Herodes y de sus secuaces. Este pasaje refleja lo que le ocurrirá a Jesús cuando sea adulto, que será condenado por las autoridades del templo, y un pagano, el soldado romano, será el único que lo reconocerá desde la cruz como el Mesías de Dios. La fiesta de la Epifanía muestra cómo la manifestación de Dios, que había comenzado ya con la ley y los profetas, ha llegado ahora a su culminación con el nacimiento de Jesús. Jesús es la palabra definitiva del Padre, y en este día aparece como luz y salvación para todos los pueblos. La gloria de Dios que hoy contemplamos, manifestada en el rostro de Jesús niño, nos hace a nosotros un pueblo capaz de irradiar la luz de su mensaje a todos los pueblos de la tierra. Hasta aquí los comentarios de las lecturas del domingo de la Epifanía del Señor. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso, atento, pausado, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.